Muy buenos días con cada uno de ustedes y que hoy empezamos con los 7 principios de la creación de la ley de la atracción y a la ley de la manifestación. Y nos dice así, en lo que respecta a los métodos, pueden que haya 1 millón o más, pero del principio hay pocos. El hombre que corresponde a los principios aciertan eligiendo sus propios métodos. El hombre que va probando métodos, ignorando los principios, tendrá problemas. Nos dice Raptual. Cuando alguien empieza un oficio, un trabajo o alguna actividad, recibe antes una formación específica para poder desempeñarlo con éxito. En función del dominio de estas normas, reglas de la habilidad de ponerlas en práctica de la persona tiene más o menos éxito en de la tarea en cuestión. Hay una tarea para la cual no recibimos instrucciones, la tarea de vivir. Empezamos este oficio, que es la vida, estando completamente desnudos y desamparados. Los primeros que recibimos al llegar a este mundo es un cachete en el culo de un médico que no tiene el más mínimo interés por nosotros, más que el comprobar si estamos vivos o no. Pasamos de un ambiente cálido, el cual no tenemos que hacer nada, el vientre de nuestra madre, a un ambiente frío o hostil, que el que tiene que esforzarte para sobrevivir o, o resignarte a morir. Después de llorar un rato y de pelear contra esa nueva situación, ciego sin entender, no, ciego, ciego sin entender nada, finalmente te rindes. Te duermes y aceptas la idea de que a partir de ahora las cosas van a ser difíciles y vives el resto de tu vida como si fuera una lucha, peleando por obtener lo que quieres, rindiéndote antes de la idea de que las cosas sucedan al azar y que simplemente tienes que agachar la cabeza y aceptar. Pero ha llegado el momento de conocer la verdad. El universo entero está gobernado por unas leyes, unos principios, interactúan y no descansan, trabajan día y noche. ¿Sabes que es un principio? Es una ley invariable que no falla jamás. Son nuestro manual de instrucciones, nuestras reglas de juego. Todo está gobernado por unas leyes que actúan siempre y son muy precisas. Nada ocurre por casualidad. De hecho, tampoco es casualidad que, que estés leyendo este libro ahora. Todo lo que tenemos en nuestra vida, tanto lo bueno como lo malo, ha llegado a nuestra vida por ley, por principio, no por suerte. No fallan los principios, fallan las personas. Dijeron los discípulos a Jesús: dinos cómo va a ser nuestro fin. Respondió Jesús: es que habéis descubierto ya el principio para que preguntéis por el fin. Sabed que donde está el principio, allí estará también tu fin.
Dichoso aquel que se encuentra en el principio. Él concederá el fin y no gustará la muerte. El Evangelio de Gnóstico de Santos Tomás. En realidad, todos esos principios actúan como uno solo, pero los separaremos para su mayor comprensión y para la facilidad de su estudio. Estos son mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa, efecto y engeneración. Los principios de generación, polaridad y más tarde el de causa-efecto y vibración han sido reconocidos por la ciencia de la mano de los grandes personajes de la historia, como Einstein, Newton, Alva Edison, Mozart, Darwin, etc. En determinados estudios como la música, la electricidad, la botánica y la biología, etc. Siempre ha habido maestros más evolucionados en la humanidad que han sabido todo lo relacionado con los principios. Dijo Jesús: reconoce lo que tienes ante tus vistas y se te manifestará lo que te está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Y empezamos, ¿no? Acá dice, el maestro Hermes Enoch Doch Carmus, bueno, son unos nombres, ¿no? De muchos autores. Hermes Trismegisto, y el nombre griego, es un personaje mítico que se asoció a un secretismo de dios egipcio, deity Tons, griego, dice, y al dios heleno Hermes, o bien Abraham bíblico. Hermes Trismegisto significa el griego Hermes 3 veces grande. En Fenia, llamado Carmus, llamado Enoch por los judíos en la Biblia, aparece varias veces, además de Abraham, como hijo de Caín, también padre de Matusalén. Hermes Trismegisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio, paralelo al dios Tom egipcio, que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencia metafísica que hoy es conocida como hermética. Para algunos pensadores medievales, Hermes Trismegisto fue un profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo. Se le han atribuido estudios de alquimia como la tabla de Esmeralda, que fue traducida del latín al inglés por Isaac Newton. El propio Isaac Newton involucrado en todo esto. Cada país se lo quería apropiar porque aquel era un hombre grandioso que dejó enseñar para todos. Enoch era hijo de Caín, descendiente de Adán, primer hombre en la tierra. Después de la sexta generación de Adán, se formó la Universidad de Heliópolis, donde se formaron el sacerdocio egipcio, también
Moisés, entre otros. Pero lo más importante de todo es que allí se transmitían las enseñanzas de Hermes. Hermes fue el primer maestro de nuestra civilización. Es muy importante reconocer el hecho de que una época sin medios de comunicación ni la globalización que hay ahora. Hermes pudo transmitir sus conocimientos a todas las civilizaciones del mundo antiguo y que éstas se han ido transmitiendo de manera ocultista o simbólica de generación en generación hasta la actualidad. Debido a que todos querían apropiarse de Hermes como, de, como, como descendiente, de su pueblo, comenzó a una lucha de poder. Los hombres de Hermes, Enoch, Toch y Cadmus, fueron poco a poco deteriorándose. La iglesia de ese entonces mandó quemar todos los escritos que contuvieran cualquier vestigio de Hermes, Enoch, Toch, Cadmus. Desde entonces se inició una persecución hasta que poco a poco estos hombres fueron difíciles de encontrar. Una vez apareció una copia del libro de Enoch en Etiopía y otra en Abisinia. La copia de Abisinia fue a parar a Rusia y la de Etiopía fue a parar a Inglaterra. Por supuesto, estos libros fueron guardados bajo llave en lugares ocultos, pues estaban prohibidos. La copia de Rusia desapareció y jamás se ha vuelto a saber nada más de ella. Sin embargo, la copia de Inglaterra se hallaba en la abadía de Westminster, y aunque nadie podía leerla, hubo un obispo que sí le leyó y descubrió un secreto que hoy te relato en estas páginas. Inmediatamente se puso a traducirlo porque lo que descubrió fue el principio del mentalismo. Poco después se fundó en Inglaterra el movimiento de el nuevo pensamiento. Y después en los Estados Unidos, pues las copias estaban traducidas al inglés. Todas las religiones de todo el mundo, incluso la ciencia moderna, están basadas en las enseñanzas de Enoch. Escribió en aquella época más de 40 escritos sobre cosmología, cosmografía, geometría, así. Llamaba en aquellos tiempos a la metafísica, cábala y tarot. Los griegos decían que era Hermes, los judíos decían que era Enoch, los egipcios la llamaban Tot y decían que por supuesto tenían sus propios orígenes en sus respectivas culturas. Todo eso forma tanta controversia que se perdió lo realmente importante, el mensaje. Desde entonces se ha ido transmitiendo por sectas ocultistas en un lenguaje simbólico para que solo los más adelantados pudieran entenderlos. Aquellos que lo entendieron dominaron el mundo. Quizás algunos de ellos les resulten familiares. Shakespeare, Platón, Víctor Hugo, Newton, Beethoven,
Lincoln, Tomás Alva Edison, Einstein, Buda, Jesucristo, etc. Todos ellos dominaban la materia y sus mentes, y los resultados son más que conocidos por todos. Todos los textos de Enoch o Hermes fueron quemados. La iglesia mandó destruir todo adulteró estos textos y como resultado surgió el Nuevo Testamento, que no deja vislumbrar el fondo de la verdad. El Maestro Jesús, conocido como Jesucristo, descendiente también de Enoch, pasó varios años oculto en el monasterio esenio de Qumran, donde fue educado en las enseñanzas de su antepasado, Enoch, Hermes, Tom, etc. Algunos de los ejemplares de los que estudió Jesús lograron ser salvados y se ocultaron en cuevas, siendo conocidos como los manuscritos del Mar Muerto. Ah, acá ya viene la organización de Rockefeller. Creo que hasta aquí podemos comentar algo que hemos podido entender. A ver, adelante a cada uno de ustedes. Gracias, Marta. Sí, qué importante es el poder de la manifestación y el empoderamiento sobre todo. A ver, para mí, esto me enseña algo muy valioso e importante que, que yo rescato y sobre todo que nos dice que hay una tarea para la cual este, hemos venido acá sin instrucciones y la primera vez que nosotros vemos el mundo, eh, la instrucción que primero nos dan es el de vivir o la tarea de vivir. Entonces, ahí nos decía que el médico a la primera hora que nos recibe nos da una cachetada en el culo para ver si estamos vivos. Y al saber que sí estamos vivos, vemos que después de salir de la vientre de nuestra madre, vemos que es un ambiente frío y hostil en el que tenemos que esforzarnos a sobrevivir y resignarnos a morir. Entonces, luego de que nosotros aceptamos la idea de que a partir del nacimiento las cosas ya van a cambiar o van a ser difíciles. Si vivimos el resto de nuestra vida como si fuera, o vivimos el resto de nuestra vida como si fuera una lucha, entonces aquí nos dice que ha llegado el momento de la verdad y que la verdad es que el universo está gobernado por unas leyes y que las leyes son unos principios que interactúan y no descansan. Entonces, el- estos principios son una ley invariable que no fallan jamás, y son las reglas del juego. Entonces, estos principios están gobernados por las leyes, que estas leyes actúan siempre o son muy precisas a la hora de tener resultados y que esto no ocurre por casualidad. Entonces, este libro nos va a ayudar también a conocer un poco más los principios de nuestra vida y nos dicen que los principios no fallan jamás, fallan las personas o fallamos nosotros. Y como dice el discípulo Jesús, dinos cómo va a ser nuestro fin. Y Jesús respondió, es que ya sabéis, y es que ya habéis descubierto el principio para que preguntéis por el fin. O sí, porque nos ha pasado mucho, o me ha pasado a mí decir, ¿y cómo será mi vida para después? ¿Y cómo será después de 30 años? ¿Y cómo será? Pero si no he descubierto primero lo que estoy haciendo ahora, el principio, y si no me pongo a hacer, no sabré cuál es mi futuro para después de 10 a 30 años. Entonces tenemos que estar muy atentos en esto
para que podamos aprender sobre todo ver nuestros resultados después de 10 años. Y que también el mentalismo corresponde a la vibración polarizada. Sobre todo los principios de generación de polaridad. Bueno, aquí ya nos dan, más bien nos dan un tema del que vamos a aprender. Vamos a aprender el mentalismo, la correspondencia, la vibración, la polaridad, ritmo, causa y efecto y generación. Entonces, todo eso vamos a aprender en este libro y que debemos estar con los ojos abiertos para cualquier palabra, frase del libro que podamos ponerlo en práctica. Entonces, y aquí ya nos decía como algo de los principios de generación, polaridad y más tarde de causa y efecto y vibración han sido muy conocidos por los personajes más reconocidos que ahora han dominado el mundo, como Einstein, Newton, Alba Edison, Mozart, Darwin, entre otros, que han sido los que han hecho más reconocer al mundo como los mejores en estos principios, o han reconocido y han podido lograr grandes cosas como la música, la electricidad, la botánica, la biología, entre otros, etcétera. Entonces, siempre han habido seres humanos evolucionados en la humanidad. Se ha sabido que todo está relacionado con principios y los que más han podido dominar son estos maestros, Hermes, Enoch, Thoth, Cadmus, y nos dan una serie de nombres que están aquí, que han podido dominar el principio o los principios, que también, para terminar, para terminar esta parte, es que pusieron en práctica estos reconocidos maestros, se podría decir, de los principios de la ley, y descubrieron cómo fue el principio del mentalismo a la hora de hacer experimentos, pensamientos, copias, traducir, o bueno, en fin. Y entonces aquí yo para mí es que me invitan a que también me ponga en práctica con estos principios para que todo lo que yo desee lograr lo pueda cumplir. Así que invitarles para que continuemos con la lectura y realmente este es un mensaje de inicio del libro para poder reconocer cuáles son los mensajes y sobre todo los temas que vamos a tratar en este libro. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por la lectura, de verdad. Esto sí que no, como dices también, no, el libro nos va a preparar y nos va a ir haciéndonos conocer de muchas cosas que de repente a lo largo del tiempo de nuestra vida, que yo, por ejemplo, ¿no? Que no sabía nada de eso, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que todo tiene un principio, ¿sí? Entonces, solo es seguir poniéndolo en práctica. No va a ser fácil, pero sé que si ponemos nuestro empeño de poder aprender, lo vamos a lograr para poder enseñar también a los que vienen y a los que también están con hambre de poder aprender principios. ¿Sí? Entonces, podría haber alguien más que pueda decirnos de que algo haya entendido en esta lectura. Úrsula, Sí, Olger. gracias, Marta. Bueno, sí, la importancia que debemos de dominar estos 7 principios, ¿no? En la cual, pues, el que domina estos principios es la persona que realmente empieza a manifestar aquello que realmente quiere, ¿no? Y justamente dijo, los grandes que mencionaba ahí eran los que prácticamente dominaban el mentalismo y eso es lo que hacía que ellos manifiesten esos resultados grandes. Como se dice, ¿no? Los principios nunca fallan, sino somos nosotros los que realmente fallamos al no saber aplicarlos estos principios. Y claramente dice, ¿no? De que vamos a aprender aquí en este libro, está desglosado los 7 principios, en la cual estos 7 principios actúan uno solo, o sea, son uno solo y es lo que nos va a ayudar, ¿no? A desglosar y a entenderlo mejor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, pues,
empezar a aplicar estos principios y empezar a manifestar aquello que realmente queremos, ¿no? Y fue interesante, como dice aquí, ¿no? Donde le dijeron sus discípulos a Jesús, dinos cómo va a ser nuestro fin, ¿no? Y donde Jesús respondió diciendo, es que habéis descubierto ya el principio para que preguntéis por el fin, les dice, ¿no? Y, y sabed que donde está el principio, allí también está el fin. Justamente nos da a conocer de que realmente todo lo que nosotros prácticamente de qué se está empezando, eso va a ser como resultado, ¿no? O sea, si nosotros vamos a empezar por eso se dice, ¿no? La causa y el efecto, ¿no? Justamente lo que yo estoy pensando, eso mismo es lo que voy a manifestar. O sea, eso es lo que se va a dar a conocer. Así como dijo Fernando, ¿no? Yo me preguntaba de aquí de 30 años cómo va a ser mi vida y todo eso, ¿no? En la cual pues realmente ahora que nos damos cuenta con esto que dice, realmente nosotros somos los que vamos a crear la vida que queremos. O sea, nosotros somos los que empezamos con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con todo lo que prácticamente nuestras decisiones que vamos a tomar, ¿no? Y Jesús también él se preparaba él, ¿no? Y también aprendió. Así que, bueno, a seguir con estos principios, aprender para poder manifestar. Bueno, gracias, Marta. Gracias, Úrsula. A ver, ¿alguien más? Yo quiero comentar, muchísimas gracias. Y bueno, yo al momento de poder entender que aquí la misma iglesia mandó a quemar todos los escritos que justamente contuvieran cualquier vestigio de Hermes, ¿no? Em, y bueno, particularmente desde ahí empezó un tema de persecución y todo ello, hasta que esta sabiduría reapareció nuevamente en Etiopía, en Abisinia, y miren cómo esto, gracias a que muchas personas tal vez iniciaron un nuevo movimiento, como dice aquí, con la finalidad de que se pueda profundizar su estudio. Y es ahí donde justamente empezaron a traducirlo y descubrieron el principio del mentalismo, ¿no? Desde ahí parte todo prácticamente. Desde ahí, desde este principio del mentalismo, de los 7 principios que la lo ha estructurado aquí en el libro. Y desde ese entonces, esto fue transmitido por sectas ocultistas. Y bueno, ya desde ese entonces, pues, se hace estudio de esto. Y miren, aquí hay algo interesante que dice, desde ese entonces se ha ido transmitiendo, y también aquellos que lo entendieron dominaron el mundo. Empezaron su comprensión, su entendimiento, y personajes como Platón, Shakespeare, Víctor Hugo, Newton, Beethoven, Lincoln, Tomás Alva Edison, Einstein, Buda, Jesucristo, etc. Todos ellos dominaban la materia y sus mentes, y los resultados son más que conocidos por todos. Lo que quiere decir que la persona que se involucre en estos principios, que la persona que sepa jugar, así como decían ustedes, que la persona que sepa jugar con principios, o sea, conocer, jugar un juego, pero conociendo las reglas del juego, entonces podamos empezar. Y qué interesante cuando Jesús invoca a que conozcamos primero el principio. O sea, no nos podemos ir al final sin conocer el principio. Sí, definitivamente. Entonces, esto nos invita primero a conocernos a nosotros mismos, como leímos el día de ayer, y también nos invita a que podamos profundizar e interiorizar estos principios para nosotros mismos. O sea, qué interesante parte desde ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Antes de Y pasar, me gustaría también aprovechar que hay partes que quizás no se ha topado todavía y que, por ejemplo, Jesús nos dice que reconoce lo que tienes ante tu vista
y se te manifestará lo que está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Entonces, yo creo que siempre andamos por la vida queriendo más, queriendo esto, queriendo lo otro, pero nunca damos gracias o reconocemos de las cosas que ya tenemos en nuestra vida, en nuestro alrededor. Entonces, cuando agradecemos y reconocemos lo que ya tengo, yo creo que eso va a empezar a transmitir mayor energía positiva para lograr lo que queremos para después, ¿sí? Y no solo vivir pensando en el futuro. Y algo que me lleva mucho, lo que ya dijo Olger también, es que después de que a estos maestros se les persiguió y los textos de Enoch o de Hermes fueron quemados, la iglesia mandó a destruir todo y adulteró estos textos y como resultado ahí fue el surgimiento del Nuevo Testamento que hoy tenemos en la Biblia, por ejemplo. Yo creo que aquí hay una historia también muy interesante que nace desde los grandes pensadores y yo creo que esto también tiene mucha coherencia al momento de leer la Biblia también para que tengas incluso un poco más de, se podría decir, criterio personal, si es que de pronto tengas que dar una pequeña historia de cómo surgen estos temas, estos textos en cuanto a la Biblia. Entonces, con esto quiero continuar. No sé si tenemos, creo que tenemos 8 minutos para continuar y reconocer también que Maestro Jesús ha sido uno de los descendientes de Enoch, nos dice, ya, entonces que deberíamos también reconocer estos principios que han tenido estos grandes pensadores. Gracias. Ahora veo cómo ha surgido esto de la Biblia y el Nuevo Testamento y tanta locura que hay vuelta en temas religiosos. Bueno, gracias. Gracias, Fer, por aclarar ciertas cosas, ¿no? Y seguir avanzando, seguir haciendo las cosas y más que nada poner práctica todos los principios. Y si no lo hacemos, pues no tiene sentido porque todo ahí es una ley, ¿no? Que tenemos que seguirlo. Y para terminar, para mañana continuar, vamos a empezar un poquito más. Y acá dice, ¿no? La organización de Rockefeller se ubicó en la región para autentificar y traducirlo los pergaminos encontrados, así como los nuevos que van apareciendo entre ellos, los textos de Enoch y de textos originales de la Biblia. La ciudad perfecta de Apocalipsis, dice. Hace poco leí en un libro un fascículo de la Biblia con un significado profundo. El fascículo dice así: capítulo 21 del Apocalipsis de la ciudad es un cuadrado y su longitud es igual que su anchura. Midió la ciudad con la medida 2.220 kilómetros. Su longitud y su altura y su anchura son iguales. Entonces, al igual que el autor del libro, pregunté a una de mis amigas más avanzadas que cuál creían que era el significado de este escrito. Después de unos momentos, ella contestó: la ciudad se presenta como un cubo perfecto, símbolos de perfección, así como el lugar al santísimo por la altura y la anchura y las dimensiones de 12 indican gobierno, un lugar perfecto de alta adoración de modo espiritual. No data perfección, nos data perfección. Si las leyes del universo son perfectas y son siempre las mismas, y las mires por donde las mires, eso es. Si vemos todas las leyes, no se extinguieron. Cada día el mundo se da cuenta de que las leyes son de que suceden porque tienen que suceder. Las
la rige el universo de una manera perfecta. El creador del universo es perfecto, como es, Él lo hizo todo. Y tú estás hecho a su imagen y semejanza, un secreto oculto durante siglos. Sin embargo, hoy es el día de la raza humana. Ya está lo suficientemente evolucionada como para aprender y extender y explicar estos principios en su totalidad. Estas leyes inmutables están al alcance de todo, y como se dice en los textos sagrados, como en la Biblia, el que tenga oídos, que oiga. Mateo 13, 1, 9. O lo mismo, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Creo que hasta aquí nos podemos quedar y el siguiente continuaremos mañana. Entonces, a ver qué podemos haber entendido en esta pequeña parte que hemos podido leer. Magnífico, gracias Marta, muy buena lectura, buena participación y lo que más me llevo de esta lectura es una frase espectacular que dice, si las leyes del universo son perfectas y son siempre las mismas, las mires donde las mires, eso es. Entonces, obviamente que si es que yo estoy mirando algo malo, algo negativo, que nunca voy a poder lograrlo, eso es. Pero también si yo lo veo algo positivo, algo que sí lo voy a cumplir, algo que realmente me encanta y quiero que eso sea parte de mi vida o que yo quiero triunfar en la vida, eso también va a ser. Entonces, creo que ese mensaje es lo más poderoso que me llevo y que yo debo aprender a mirar las cosas de acuerdo a mis pensamientos. Y siempre que sean positivos y que me lleven a un siguiente nivel. Muchas gracias. Gracias, Fer. ¿Alguien más? Porque nos queda solo 2 minutos. Úrsula. Ah, ya, bien. Adelante, Oscar. Gracias. Y algo que tal vez podría mencionar, y aquí menciona, ¿no? Definitivamente hay una parte donde dice, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Es que realmente no todos están abiertos a escuchar en primera instancia. Solamente cuando estás abierto a escuchar, cuando sientes, probablemente cuando llegas a tocar fondo, empiezas a abrir tu mente, tu corazón, y empieza tu proceso de cambio, tu proceso de transformación. Y eso es importante porque no a todo el mundo probablemente les guste este tipo de información. Y la gran mayoría desconoce este tipo de información. O sea, qué tan importante es al mismo tiempo promoverla y como también empezar a enseñar, ¿no? Enseñar. Aprendes, enseñas, aprendes, enseñas, aprendes, enseñas. Y ahí está, ¿no? Esa sabiduría que siempre hemos, de alguna otra forma, nos hemos ensalzado con esto. Bueno, solamente eso. Gracias. Gracias, Olger. Gracias, Fer. Gracias, Úrsula. Gracias, Sabina, por acompañarnos en esta lectura. Sabemos que la hora es hora. Así es que les dejo y que tengan un excelente día y de muchas bendiciones. Así que nos vemos mañana continuando con el texto, ¿sí? Así que nos vemos.